activan los micrófonos y me preguntan, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un poquito esto. El programa de la materia, ustedes quienes puedan, si pueden, por favor, ya automatricularse en el aula. Ahí van a poder descargar el programa de la materia. Es importante comentarles un poco cómo surge o cuál es el trayecto que plantea la materia. Parte de una serie de problemas, ¿no? De temas, problemas que van atravesando distintos campos ligados a la producción de sentido y el rol central de las imágenes. Me parece importante destacar esto porque si bien nuestra carrera, ¿no? El plan de estudio tiene materias que tienen una base de formación semiolingüística, ¿no? En términos generales, hasta aquí, tanto lingüística como semio 1, están más orientadas, ¿no? A lo que tiene que ver con el sistema de significación de la lengua y luego, en términos más amplios, a el análisis de los discursos o los procesos discursivos, donde la palabra tiene un rol muy relevante, y en este caso lo que vamos a hacer es saltar un poquito más, retomar las herramientas que ustedes ya venían desarrollando hasta semio 1, porque como van a ver, ahora hay algunos autores que se vuelven a revisar, pero siempre focalizando en qué ese autor puede aportar a la problematización del campo de las imágenes. Básicamente, Semiología de la Comunicación Social 2 está focalizado en el campo de la semiología de la imagen, ¿no? Como ustedes saben, Roland Barthes es uno de lo que podríamos denominar padres de la semiología de la imagen, quien tiene una vasta producción vinculada a la fotografía, el cine, los objetos, la moda, etcétera, todos los productos de la cultura, y ha centralizado su obra en lo que tiene que ver específicamente con este objeto que vamos a atender. Entonces, para atenderlo, nosotros lo que vamos a hacer es ir recuperando algunas cuestiones que obviamente dieron en lingüística y en semio 1, pero también vamos a recuperar todos los planteos que tienen que ver o que giran en torno, ¿no?, a los medios, a la verdad, a la veridicción, que seguramente fueron trabajando en algunas de las teorías, específicamente con una bibliografía más densa, quizás en teoría 3. Los abordajes de la fotografía, que seguramente lo habrán tomado, pero más vinculado a la práctica, ¿no?, orientado a la práctica de la producción de las imágenes con audio, ¿no?, la materia de audio, e incluso hay alguna que otra bibliografía, ustedes me dirán si lo vimos, no lo vimos, pero bueno, entendemos que, por ejemplo, Cámara Lúcida, que es uno de los textos centrales, como la Biblia en relación a los estudios de la fotografía de Barthes, está también en alguna bibliografía de audio, así que vamos a ir retomando estas cuestiones. Y particularmente el programa se estructura en torno a una serie de ejes problemáticos. Fíjense que ustedes van a ver allí arriba hay una especie de, vamos a ir pasando las filminas o las diapositivas y van a ver un anclaje, ¿no?, un anclaje temporal, en este caso 1960-1990. ¿Qué significa o hacia dónde apunta esta cuestión? Bueno, en los 60 ya, y esto lo vamos a retomar y vamos a empezar a discutirlo en la clase que viene, se publican los primeros textos de Barthes sobre la imagen, ¿no?
Ustedes saben que nosotros actualmente estamos atravesando por un proceso singular que tiene que ver con esta producción, reproducción, un aceleramiento, ¿no?, en la producción, reproducción de imágenes, y un poco lo que dicen distintos autores es un poco la vida transcurre en las pantallas, ¿no? Entonces las imágenes vuelven a tener como una centralidad en las discusiones sobre producción de sentido, y se vuelve a hablar sobre una cuestión que ya aparecía en los textos de los 60 de Barthes, que es el problema de la civilización de la imagen. En un contexto, la mayoría de los estudios de la semiótica y la semiología, ustedes saben que los autores vienen de una formación en crítica literaria, en letras, en todo lo que tiene que ver con el campo de las palabras, de alguna manera. Entonces, la introducción de la discusión de la civilización o lo que sucede con la imagen en un campo atravesado por los discursos vinculados a la palabra, genera mucho ruido, y en los 60 ya Barthes empezaba a discutir en qué medida, por un lado, ¿no?, las imágenes significan o no en relación o de manera independiente de las palabras. Entonces ese va a ser uno de los ejes problemáticos. Otro va a ser en qué medida o no en el siglo XX, a mediados del siglo XX, la civilización estaba atravesando por una era de la imagen, porque como veremos en diferentes textos, en realidad este giro hacia la imagen no es solamente contemporáneo, sino desde el principio de la civilización, podríamos decir. Ya hay discusiones en torno al giro hacia lo pictorial. Sin embargo, bueno, en los 60 aparecen estos textos que son fundamentales, y alguna de las preguntas que se va a hacer Barthes, ¿qué es la imagen? ¿Qué significa? ¿Cómo comunica? ¿Cuáles son sus efectos probables y cuáles los efectos inimaginables? Esto abriendo también la discusión a los poderes y la eficacia performativa también de las imágenes, o su incidencia en los modos de significar y en los modos en las representaciones sociales, ¿no?, que van atravesando nuestros modos de pensamiento. Entonces, ahí vamos a tener estas preguntas disparadoras. A partir de esto vamos a empezar. Es importante decir que Barthes tiene diferentes etapas en su producción. Hay una etapa muy estructuralista que él lo que va a hacer es retomar, no sé si recuerdan, y si no lo recuerdan, esto lo vamos a retomar, así que vamos a tener que volver de nuevo al modelo del signo de Saussure, porque lo que hace un poco Barthes es tomar ese modelo de signo, ¿no?, ese modelo de signo diádico que habíamos visto en lingüística seguramente, y a partir de ahí lo va a complejizar para pensar los sistemas de significación que implican a las imágenes, ¿no? Entonces, a partir de la complejización de ese modelo de signo, aparecen dos categorías centrales que son la de denotación y la connotación. Lo denotado, la denotación es el ámbito de la primera etapa, de la primera fase del modelo de signo lingüístico, y la de connotación implica cómo ese signo, y en particular, ¿no?, los discursos de la imagen, son puestos en el ámbito de la cultura, y en su circulación y en su apropiación van a ir adquiriendo diferentes connotaciones a partir del uso, ¿no? Entonces, no solamente nos vamos a fijar los elementos de las imágenes, ¿no?, y cómo significan por lo que aparece en ese cuadradito, podríamos decir, sino
cómo esa imagen empieza a significar en relación al contexto, básicamente, ¿no? Eso lo va a llevar a plantear la producción del sentido como texto. Un texto que tiene la noción de texto de Barthes va a tener una relación bastante importante con la noción misma de signo, ¿no? Y semiosis de Peirce, cuando plantea, ¿no?, que los signos van a crecer, los signos van a conformar cadenas de significación, y de alguna manera lo que va a decir un poco Barthes es que ningún texto surge de la nada, todo texto, digamos, establece una relación, ¿no?, de respuesta y con textos anteriores, y van a tener una orientación específica. Bueno, esto también ya, si recordaran, se vincula un poco con toda la teoría de la enunciación, que luego lo vamos a retomar, pero él no lo habla en estos términos, pero sí vamos a ver una etapa donde Barthes habla del plural del texto, y esta cuestión la va a llevar a vincular sus estudios con los de Julia Kristeva y a discutir la noción de intertextualidad, ¿no? Entonces es interesante todo ese pasaje. Vamos a ver un pasaje del estructuralismo al postestructuralismo en la biografía y en la bibliografía que nos va a plantear Barthes. Hay dos textos que vamos a retomar en la segunda clase teórica que vamos a dar, que una es la de la retórica de la imagen, otra es del mensaje fotográfico. Es importante porque nosotros planteamos de entrada, bueno, estos son textos, los primeros textos que problematizan la cuestión de la fotografía en particular, la polisemia de la imagen, la relación de imagen con palabra, y entonces a partir de ahí empieza a responder a estas preguntas que estamos viendo en pantalla, pero hay una serie de conceptos, como por ejemplo la idea de que la fotografía es un mensaje sin código, que él mismo en su trayectoria de investigación la va a refutar hacia el final en otros textos, ¿no? Porque claramente, y en relación a esa idea de mensaje sin código, es que van a reaccionar algunos textos como los de Eliseo Verón, que en realidad van a plantear, digamos, que todo es codificado, ¿no? Entonces, y esto tenía que ver con particularmente esta idea de relación de la fotografía con el efecto de lo real y con la relación de continuidad indicial que plantea la fotografía con su referente, ¿no? Esta idea de análogo perfecto, ¿no?, de lo real, que estaba en una primera etapa de la mayoría de los estudios, incluso desde la semiótica del cine también, que después se van a ir revisando. Entonces nosotros vamos a plantear estas primeras etapas y después vamos a ir viendo la revisión de ese concepto para llegar, por ejemplo, a la cámara lúcida, donde claramente va a incorporar otro elemento en la lectura de la imagen, que no es solamente la imagen y lo que vemos en la imagen y la imagen en relación al contexto y a la apropiación, sino es la lectura subjetiva de la imagen en relación a que nosotros ponemos en juego toda nuestra biografía, nuestra historia personal, nuestros modos de pensar y de sentir también en las lecturas que hacemos de las imágenes. Y acá particularmente en la cámara lúcida él trabaja una imagen que es la imagen de la fotografía del invernadero de su madre muerta, que la fotografía nunca aparece en el texto, ¿no? Y entonces es como un rodeo
él describe esa fotografía y en realidad no tiene sentido que aparezca la fotografía porque todo lo que significa, significa para Barthes y claramente cualquiera de lo que nosotros veríamos, no veríamos con los ojos de Barthes, ¿no? Entonces, a partir de eso, él va a incorporar otros dos elementos fundamentales, que es el studium, que es justamente esta idea, esa categoría está muy vinculada a la idea de connotación, es decir, en qué medida la fotografía, según lo que veo en la fotografía y su relación con el contexto social, puedo decir, bueno, es una fotografía de prensa, de guerra, es Afganistán o es esto, bueno, puedo deducir, los elementos de la fotografía y lo que connotaría en primera instancia. Sin embargo, si yo, no sé, hay un perro en la imagen, me acuerdo de la cuestión del perro, porque sucede, y esto lo vamos a retomar al final cuando veamos, este año creo que vamos a poder ver un poco más de Martín Barbero, que es cuando la imagen o el discurso visual actúa como un pretexto, ¿no? Acá aparece una linda anécdota que contaba Martín Barbero y que dispara lo que va a ser de los medios a las mediaciones y va a ser el cambio del paradigma en los estudios de la comunicación, que es una visita, ¿no?, a un cine, porque se estaba dando una película muy taquillera en ese momento que la iba a ver todo el mundo. Entonces él se dispuso a ir a ver con unos amigos y resulta que para él y sus amigos la película era, el melodrama era visto, digamos, en términos de comedia por él. Bueno, digamos que él dice solamente en términos de comedia podía apreciar esa película que era La Ley del Monte, y plantea eso mientras que toda la gente que iba se emocionaba, lloraba, realmente le pasaban cosas con la película y él no podía comprender, ¿no?, como de su mirada, ¿no?, bastante analítica del film. Entonces, viendo ese contraste entre lo que a él le pasaba y a sus amigos, ¿no?, colegas intelectuales le pasaba frente a una película que claramente no le estaba pasando lo que le pasaba al público, es que él genera el cambio, el viraje del paradigma de la comunicación, dejar de ver los medios, dejar de ver lo que sucede en la pantalla y empezar a ver qué esa pantalla produce en aquellos que la están mirando, ¿no? Y cómo eso que está sucediendo en esa pantalla actúa como un pretexto, ¿sí?, para disparar nuevos textos, y aquí vuelve la semiosis, y esos nuevos textos se encadenan muchas veces con la memoria familiar, con la subjetividad de quien está mirando. Entonces, el cambio es dejar de mirar la imagen, la pantalla, el film, y ver qué le pasa a la gente con ese film, con esa imagen, y un poco lo que plantea Barthes es eso, ¿qué le pasa a él con esa fotografía? Y hay algo en la fotografía, que es el puntum, que hay algo que dispara una emoción, que me punza, a decir, ¿no? Y eso es plenamente subjetivo, no es que yo puedo, en términos de codificación visual, y decir, bueno, este es el puntum de esta fotografía, este es el puntum de esta y de la otra, y etcétera. No se puede identificar como si podríamos identificar elementos del studium que tiene que ver con el contexto cultural, porque lo que te punza la imagen es algo plenamente subjetivo que tiene que ver con una historia personal, familiar, etcétera, que te dispara, es un disparador, ¿no? Entonces, estoy haciendo como una revisión hacia de
desde lo que sería el mensaje fotográfico hasta llegar a la cámara lúcida, porque un poco es ese el trayecto que vamos a ir viendo. Aparece también, y me detengo mucho en esta filmina porque creo que si nosotros podemos ver esos, estos textos que ustedes están viendo aquí en la pantalla, ya tenemos el recorrido prácticamente de toda la materia. Otra cuestión, y ahí está el texto de los espacios públicos en imágenes del Liceo Verón. Lo que vamos a retomar, la teoría de la discursividad social, y poner esas imágenes en relación a sus condiciones de producción, sus condiciones de recepción, ¿no? Y ponerla en el marco, ¿no?, de la discursividad social, como plantea su misma teoría, que aquí vamos, para llegar un poco a Verón, va a ser importante revisar un poquito Peirce, la teoría peirciana, porque un poco la teoría de la semiosis social va a tomar como base la teoría de la semiosis de Peirce, que lo vamos a ir viendo. En los 90, voy a salir un poquito acá porque alguien me está solicitando, me parece. Alguien me solicitaba, pero no me... A ver, alguien me estaba solicitando ingresar. Pero ahora no me aparece. Bueno, de los 60 entonces pasamos a, llegamos a los 80, fines de los 80, que es cuando se publica La Cámara Lúcida, y llegamos a ese giro subjetivo en la lectura de las imágenes, y aparece otro nuevo giro que vamos a retomar porque creemos que complejiza la mirada desde una relación interdisciplinar, que es el giro que plantean los estudios visuales, que van a tener principalmente dos focos a partir del cual se desarrollan las líneas. Una es la línea que viene de Estados Unidos con Mitchell, y otra es la línea alemana con Bredekam, con Hans Belting, que también es un referente de la antropología de la imagen. Vamos a seguir entonces. Entonces, viendo estas cuestiones, lo que van a plantear los estudios visuales son otra serie de preguntas. Este giro se da en los 90, este nuevo giro hacia la imagen. Es importante decir que este giro plantea como una suerte de reacción hacia los estudios que precedieron, sobre todo los estudios estructuralistas y sobre todo esa primera etapa de los estudios de Barthes, donde lo que se hacía era mucho de las primeras etapas de los estudios de la imagen, lo que se hizo es tomar, ¿no?, herramientas que se utilizaban para analizar los discursos lingüísticos y se las traspolaba al estudio de la imagen, ¿no? Y un poco autores como Eliseo Verón van a plantear, van a advertir que es necesario tener cuidado cuando uno traspola, ¿no?, una serie de herramientas o métodos de análisis pensado para un sistema de significación como el de la lengua, que es muy diferente al sistema de significación de las imágenes, y traspolarlo así. Bueno, así van a aparecer muchos elementos, por ejemplo, las retóricas. No todas las figuras retóricas son las figuras retóricas que vienen de los estudios literarios y lingüísticos, que de alguna manera se traspolan para pensar la retórica de la imagen, y eso es que está en uno de los textos primeros que vamos a ver con el mensaje fotográfico, ¿no? Entonces hay como toda una revisión hacia los 80, los 90, y particularmente en los 90 aparecen estos autores que no son de la semiótica y de la semiología, sino vienen en su mayoría de la historia del arte, de la filosofía, ¿no?, de
de pensar de los estudios también, de los medios, de la cultura visual, para pensar estos giros. Algunas preguntas que surgen: ¿qué son las imágenes? O sea, preguntarse por la especificidad de las imágenes en relación a otros discursos, cuál es su relación con el lenguaje. Cuando hablamos acá de lenguaje, estamos hablando del sistema lingüístico. ¿Qué quieren las imágenes? Es importante plantear acá una cuestión, porque ese qué quieren las imágenes plantea como una suerte de vida, ¿no? De las imágenes, como si las imágenes tuviesen deseo, ¿no? Como si las imágenes tuviesen un poder y un rol agentivo. Y esto se va a relacionar, ¿no?, con todas otras líneas que vienen también de la antropología, que van a plantear estos roles de la agencia de las imágenes. Y dice: ¿por qué nos comportamos como si estas estuviesen vivas? Y esto me llega muy de cerca porque, bueno, un poco Patricio les comentó en qué ámbito él se desarrolla en la investigación. Yo me desarrollo en el campo de los estudios visuales, en el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, y en el CONICET, soy investigadora del CONICET, y la relación de los estudios visuales con el campo de la religiosidad, específicamente la religiosidad popular. Y lo traigo a colación porque es un claro ejemplo de lo que generan las imágenes en una procesión, en una festividad religiosa, en un altar. La imagen no es mera representación para quien la mira y para el devoto. La imagen de bulto, podríamos decir, es una presentación, ¿no? Es la presencia, plantea la presencia de la divinidad. Y esto ustedes lo van a ver como mucha... Y esto es importante porque ahí hay dos conceptos: la de representación, como representación simbólica, ¿no?, mental, y la cuestión corporal, la cuestión de la presencia encarnada en las imágenes, ¿no? Entonces, esa idea de imagen como presentación, no solamente como representación, es la que nos da el pie para pensar la vida o la capacidad de agencia de las imágenes. Y digo que me toca de cerca porque cuántas veces han visto que altares, por ejemplo, del Gauchito Gil o de San La Muerte, son destruidos a las veras de la ruta o bueno, en los altares donde estén. ¿Cuántas veces han visto la destrucción, ¿no? Imágenes cortadas por la mitad? Bueno, ¿qué generan? Está bueno pensar en esa escena, ¿no? Yo, que como vivo en Corrientes y trabajo en investigación en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en Resistencia, antes de la pandemia, me cruzaba y hace 5 años, no, mucho más me parece, empezó a construirse un gran altar de San La Muerte al lado de la vía, en medio de la autovía rápida, digamos, desde el puente para llegar al ingreso a la Sarmiento. Y no saben, casi todos los días veía que se destruía el altar y después volvía a reconstruirse, ¿no? Entonces es interesante ver qué generan las imágenes. Es un buen ejemplo para pensar esta cuestión, donde se encuentra el lugar de la imagen en la experiencia, ¿no? Es importante eso. Bueno. También situados entre los 90 y los 2000, hay un volver sobre la relación que establecen las imágenes con el tiempo. Hay un texto de
a ver si lo tengo por acá. Bueno, uno de los grandes autores en relación a la imagen y la memoria y la historicidad densa que condensan las imágenes es Didi Huberman, que va a retomar un poco toda la línea de Warburg para pensar esta relación, ¿no?, de las imágenes con el tiempo. Él dice, cuando estamos ante una imagen, estamos ante el tiempo, ¿no? Y él también dice que toda imagen tiene más memoria que el ser que la mira. Entonces, más allá de la representación, ¿no?, un signo, que la imagen sea un signo en lugar de otra cosa, que retomando un poco lo de Peirce, que la imagen tenga un poder, ¿no?, desde su materialidad y que tenga presencia. También hay que ver las tramas de la historicidad densa que alberga una imagen y que hace también de que tenga un poder de circular y de atravesar varias esferas de las culturas y seguir, ¿no?, despertando interés, interpelando. Entonces, y eso tiene una codificación particular. Cómo nuestros modos de ver afectan a la forma de interpretar, cuáles son los marcos o regímenes que regulan la mirada, y aquí ya vamos a ingresar en dos autores que son fundamentales. Uno es John Berger, para pensar los marcos de regulación de la mirada, y Judith Butler, que vamos a ver estos dos textos, uno modos de ver y otro marcos de guerra, un poco para ingresar a estos dos autores que son fundamentales, y vamos a vincular este concepto de los marcos o los regímenes de la mirada con el desarrollo de los regímenes de invisibilidad que desarrolla Rosana Reguillo, que es una referente del campo de la comunicación. Una de las cuestiones que quería, bueno, hay varios autores, porque esto de los regímenes de la mirada viene en realidad desde Foucault en adelante, y tenemos varios autores como Jay, como Brea, también la misma Ledesma, que es como una referente de la semiología o de la semiótica en la Argentina. Van a retomar un poco esta cuestión de en qué medida la mirada está atravesada por relaciones de poder, y más allá de lo que vemos, qué es lo que no vemos, y lo que no vemos, por qué no lo vemos. O sea, cuáles son los marcos que van a regular lo que se puede ver en un momento dado, y qué sucede también en el contexto sociocultural que hace que algo que no podía ser visto empiece a ser visto, ¿no?, pueda recobrar visibilidad, ¿no? Y esto seguramente lo va a trabajar mucho ahí Facu particularmente. Y llegamos acá en esta unidad, lo vamos a ir viendo ya hacia la unidad 3, el ver con los otros tenía que ver con el giro o con el cambio de la mirada en la comunicación, de los medios a las mediaciones, y de la pantalla, ¿no?, de la imagen al que mira esa imagen, y qué le sucede al que mira, ¿no?, esa imagen, qué otros discursos van a suceder a partir de ese proceso de relación. Y en este texto en particular, Ver con los otros, comunicación intercultural, de Martín Barbero, él trabaja este texto con Sara Corona Berkin, que trabaja con comunidades indígenas, trabajando una serie de corpus de imágenes, y también imágenes que producen las comunidades indígenas. Entonces, un poco deconstruir nuestros modos occidentales
de ver para ver con los otros. Eso es interesante, ese giro. Bueno, siguiendo en los 90 y los 2000 e ingresando hacia allá a estas décadas, vamos a discutir un poco qué es la cultura visual, cómo lo visual ha llegado a desempeñar un papel primordial en la vida moderna. Un poco vamos a retomar los textos bueno, en la introducción a la cultura visual de Mirzoeff. Y aquí cobran relevancia algunas preguntas también que plantea Fontcuberta, donde estamos después de todo este recorrido desde los 60 con Barthes, llegando a los 80 con la cámara lúcida, el giro de los 90 y ahora, ¿no? ¿Siguen las imágenes significando lo mismo o debemos introducir ajustes en nuestras interpretaciones? Y ahí nos parecía interesante porque una de las cuestiones que vamos a ver con todos estos textos que ustedes están viendo es retomar un poco las revisiones, y esto lo va a seguramente desarrollar Patricio, las revisiones que hizo y que hace Mario Carlón de la teoría de Verón para pensar también el cambio de circulación del sentido, ¿no? Que ya no es una mirada de arriba hacia abajo de los medios tradicionales, ¿no? Que nos imponen un discurso un poco tomando, ¿no? el paradigma frankfurtiano, o podríamos decir funcionalista también, ¿por qué no? ¿No? Pero que es de arriba hacia abajo, o unidireccional, sino cuál es el rol de los públicos en la construcción de esa circulación del sentido, y ahí aparecen también con un rol relevante las redes sociales, la interacción que hay entre medios alternativos, redes sociales y los medios tradicionales. Entonces, y el rol específicamente de los públicos, y en eso es como un pionero también todo lo que ha planteado Jenkins, ¿no? Por eso está ahí el texto de Cultura Transmedia, porque esto ya tiene que ver con la última unidad, de ver cómo se cambia cómo cambia el paradigma de circulación de sentido, y el rol importante que empiezan a tener los públicos, no solamente en el análisis de las imágenes, sino en la producción de las imágenes y en la producción de la cultura visual. Bueno, esto un poco, los problemas que ustedes fueron viendo van atravesando las 4 unidades de la materia, que ahora vamos a ver. Objetivos generales: introducir las líneas y enfoques teóricos que estructuran los estudios de la semiología de la imagen, ¿no? Obviamente promover la comprensión de la productividad de los instrumentos teórico-metodológicos propios de la disciplina. En este caso nosotros vamos a hacer hincapié todo el tiempo en una serie de trabajos, de ejercicios, de aplicación, entre comillas, de instrumentos teóricos metodológicos. Para nosotros y nosotras y nosotres, los conceptos funcionan como herramientas, ¿no? Y ustedes lo que van a ver en estas materias son una caja de herramientas que la van a ir utilizando en función de la especificidad de los corpus que van a ir construyendo también. Nosotros promovemos que ustedes construyan corpus que van a ir analizando a lo largo del cursado. El específico, los objetivos específicos, entonces abordar los principales enfoques de la semiología de la imagen en vinculación con otros paradigmas. Como ustedes habrán visto ya en esta primera parte de problematización, hemos visto relaciones de la semiótica estructuralista con los estudios literarios, con la lingüística, la semiótica con la comunicación, la semiótica con la filosofía, la semiótica con la historia del arte, ¿no? Entonces vamos a ver que la idea un poco es
pensar, ¿no?, la materia como una caja de herramientas y que también pueda servir para este campo nuestro, que es el campo interdisciplinar y transdisciplinar de la comunicación. El segundo objetivo es caracterizar los problemas implicados en la pregunta de la semanticidad, obviamente, de la imagen, pero siempre no me interesa solamente el cuadro, sino la relación del cuadro con aquellos regímenes o marcos que permiten que yo vea lo que estoy viendo y cómo lo estoy viendo, o sea, los regímenes de visibilidad, y en qué medida, digamos, esto puesto en una cadena discursiva específica plantea los cambios en los modos de percepción, ¿no? Eso es importante. Otro objetivo específico es incorporar, obviamente, las nociones, las herramientas y el lenguaje específico de la disciplina y desarrollar la capacidad de indagación y análisis crítico. Bueno, todo esto está bien desarrollado en el programa. Entonces, la primera unidad, que ya la empezamos a desarrollar la clase que viene, tiene que ver con esta discusión, y entonces para eso les voy a pedir que entren ahí en el aula. Ya tienen una carpeta que dice bibliografía y van a poder bajar 2 textitos muy cortos de este libro, que en realidad es la reproducción de esos textitos cortos donde Barthes problematiza la cuestión de la civilización de la imagen, que son los que vamos a retomar en la clase teórica del viernes que viene. Entonces, ahí vamos a ver la civilización de la imagen, mitos y desafíos, reflexiones críticas sobre la cultura visual, y lo que vamos a hacer es trabajar estos textos de Barthes en relación con los planteos de algunos teóricos de los estudios visuales como Mitchell, por ejemplo, ¿no? Bueno, la concepción de la imagen como signo, texto, discurso, la imagen como presencia, esto que les estuve comentando, artefacto cultural, y lo del dato icónico manipulable en la era de la adopción digital ya implica, bueno, en qué medida ya deja de ser el análogo, cambia de materialidad para plantearse ya como un píxel, ¿no? El planeta píxel, ya la imagen es un píxel y puede ser adaptable y reintegrable a medios diversos. Entonces ya no es necesario ni siquiera, digamos, para generar una imagen que la persona haya estado ahí, ¿no? Porque a través de los ensamblajes se van produciendo las imágenes. Bueno, la segunda unidad tiene que ver con esta caja de herramientas para el abordaje de las imágenes. Ahí van a ver una serie de herramientas que ya les estuve comentando, sobre todo las de Barthes les estuve comentando, la 2, ¿no? Denotación, connotación, polisemia, studium, puntum, etcétera. Las gramáticas de la producción y reconocimiento, que tiene que ver con la teoría veroniana, que la van a desarrollar con Patricio, y bueno, ver las relaciones que hay de estas herramientas con otras metodologías que se van dando a lo largo de la carrera. La unidad 3, bueno, las imágenes como campo de batalla, ¿no? La construcción de la memoria, la mirada y la hegemonía tenían que ver con todos estos autores, Butler, John Berger, estos autores que van a retomar un poco la teoría de Foucault para pensar incluso las imágenes como dispositivos y como campos lo de campo de batallas es algo que es muy desarrollado por Martín Barbero. El último punto, ¿no?, es el escalofrío visual, que es cómo Martín Barbero nomina, ¿no?, lo que le sucedió en aquel cine para cambiar, para modificar el paradigma de los estudios de la comunicación y pasar a pensar de los medios a las mediaciones. O sea, fíjense cómo lo visual o una experiencia con el cine va a producir en este teórico ese cambio que va a ser central desde
desde los 80 para acá, para nosotros, sobre todo en nuestra carrera. Y la última, bueno, tiene que ver con las imágenes en la era de la adopción digital, que tenía que ver con estos autores como Foncuberta, por ejemplo, y un poco viendo qué sucede con lo que plantea específicamente Carlón. Vamos a ver si lo podemos desarrollar mejor. Bueno,